Buen día. El día de hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras. Este es un teorema sumamente interesante porque tiene una gran aplicación en la vida cotidiana. Además, ustedes lo van a encontrar en diferentes situaciones de ejercicios. Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Con relación a la presentación del tema del día de hoy, puedo mencionarles que el bloque que vamos nosotros a considerar es el bloque 1, que habla de ángulos y triángulos. Con relación al eje, el eje se refiere al tratamiento del espacio, la forma, la medida de los pensamientos geométricos y trigonométricos. La componente es básicamente la estructura, la transformación de los elementos básicos de la geometría, el trazo y la angularidad, elementos de la trigonometría plana. Por último, el contenido central, les puedo mencionar que se refiere al tratamiento visual y aritmético de las propiedades, criterios de solución de triángulos y rectángulos y su aplicación en problemas cotidianos. Para este tema, vamos a considerar las competencias genéricas. Las competencias genéricas se refieren básicamente a aquellas habilidades que después de terminar el tema ustedes deben de obtener. Estas habilidades son las que les van a servir para poder aplicar todos los conocimientos que obtengan en la vida cotidiana. Para esta área de matemáticas, que nosotros estamos viendo, que es la trigonometría, existen competencias específicas que son de la disciplina y que reciben el nombre de competencias disciplinares básicas. Cada competencia está formada por un conjunto de atributos que son los que nos mencionan las habilidades que ustedes van a desarrollar dentro del área de las matemáticas. Al terminar este tema, ustedes van a desarrollar un conjunto de habilidades, entre las que les puedo mencionar las habilidades del pensamiento que corresponden a el analizar y aplicar el teorema de Pitágoras en la solución de los problemas de su entorno. Con relación a los aprendizajes esperados, ¿qué esperamos con relación al desarrollo de este tema? Bueno, esperamos el desarrollo de estrategias para la solución de problemas reales o hipotéticos, representando la opinión de los compañeros en el uso del teorema de Pitágoras. Con relación a los productos esperados, en este caso nosotros vamos a tener 3 productos esperados. El primero es un cuestionario de conocimientos previos que ustedes van a resolver. El segundo es un problema que es el que nos va a iniciar y nos va a introducir en el tema, y posteriormente van a entregar un problemario que va a ser la aplicación de todos los conocimientos que adquieran durante todo el desarrollo de la clase. Para recuperar los conocimientos previos que ustedes van a requerir para el desarrollo de este tema, hay un cuestionario que van a resolver, para lo cual está el código QR, el cual ustedes pueden escanear con su teléfono, o bien está la liga que pueden consultar al final del video. El conflicto cognitivo es el problema que nos va a introducir propiamente en el tema. Para eso existe un cómic que vamos ahorita a observar y a leer, y el cual nos plantea un problema mediante el cual vamos a ir introduciéndonos al desarrollo de este tema. Para esto van a tener que formar equipos de 3 personas, cuidando su sana distancia, ya saben ustedes, y bueno, vamos a ver el cómic. Si ustedes observan, se trata de un día cualquiera en un salón de clase. Llegó el profesor con una problemática para sus alumnos en el cual o en la cual tenían que llegar al resultado que se les planteaba. Si ustedes lo leen con atención, verán que se trata de un poste, el cual proyecta una sombra con una longitud determinada y que se encuentra atado en la parte superior a un cable. Este cable va de la punta del extremo superior del poste hacia el piso, es decir, forma un triángulo rectángulo. Y nos están pidiendo cómo determinar la altura del poste. Aquí en la historieta, el profesor plantea la problemática a los estudiantes y les pide la estrategia para llegar al resultado. Aquí también se les hace mención que es sumamente importante que ustedes describan cuál es el procedimiento que emplearían
Para esto pueden consultar su celular, pueden consultar cualquier documento que ustedes requieran. Bueno, como ustedes ya pudieron leer en la historieta, les comento, esta historieta la pueden descargar en la parte inferior, viene en la liga, para que ustedes descarguen la historieta y la puedan tener en impreso. En esta historieta se plantea que lleguen al resultado con las estrategias que ustedes dispongan. Bueno, les recuerdo que después de que resuelvan este ejercicio, ustedes pueden escribir sus comentarios al final en la parte de comentarios de este video. Ahora sí, después de que ustedes resolvieron el problema que se les planteó en la tira cómica, vamos a empezar el tema propiamente, y el tema que nos vamos a abordar inicialmente es el tema de triángulos. Ustedes ya tienen los conocimientos porque ya han visto triángulos, incluso fue un tema que abordaron desde nivel primaria y ahorita vamos a retomar. Para esto vamos a recordar por un momento qué es un triángulo. En la diapositiva que ustedes están observando viene el concepto de triángulo que ustedes ya manejan y que nos dice lo siguiente. Un triángulo es un polígono de 3 lados determinado por 3 ángulos, por tres ángulos que se generan de 3 segmentos que se cortan. A estos segmentos se les da el nombre de lados, es decir, cada triángulo está formado por 3 ángulos y 3 lados. Algo importante de los triángulos es su clasificación. Existen 2 clasificaciones, de acuerdo a sus lados, de acuerdo a sus ángulos. Ahorita a nosotros lo que nos interesa es recordar la clasificación de acuerdo a sus ángulos. Y bueno, para esto recordemos que son 3 tipos de triángulos que vamos a considerar. El primero, que es el triángulo rectángulo y que está formado por un ángulo de 90 grados. A este triángulo se le llama rectángulo porque precisamente el ángulo de 90 grados es un ángulo recto. Después tenemos al triángulo obtusángulo, el cual está formado por un ángulo obtuso, como su nombre lo indica. Y recordemos que un ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados. Finalmente tenemos al triángulo acutángulo, que está formado por ángulos agudos, es decir, sus 3 ángulos son menores de 90 grados. Aquí en la figura que ustedes están observando en la diapositiva, tienen los 3 tipos de triángulos. El primero, que corresponde a un triángulo rectángulo, lo estamos viendo aquí. Posteriormente viene un triángulo obtusángulo, así, para que lo puedan observar bien. Y finalmente viene un triángulo acutángulo, ¿sí? Sus 3 ángulos, como ustedes pueden observar, son ángulos agudos. De estos 3 triángulos que yo les acabo de mencionar, el que más nos va a interesar para este tema es el triángulo rectángulo, y aquí lo podemos ver. El triángulo rectángulo está formado por 3 lados y 3 ángulos, 3 vértices además. Antes de que les explique cuáles son las componentes del triángulo rectángulo, les voy a mencionar cuál es la nomenclatura que vamos a seguir para triángulos. En todos los triángulos vamos a denotar los ángulos, como ustedes lo pueden observar aquí, los ángulos con letras mayúsculas. Entonces tenemos el ángulo A mayúscula, el ángulo B mayúscula y el ángulo C mayúscula. Para cada uno de estos ángulos vamos a tener 2 lados que lo forman. ¿Cómo nombramos esos 2 lados? Siempre los lados se nombran de acuerdo al ángulo opuesto. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos el ángulo A. El lado que va a estar enfrente de este ángulo es el que recibe el nombre de lado A minúscula. Aquí tenemos el ángulo B, el lado que está enfrente del ángulo B recibe el nombre de lado B minúscula, y tenemos el ángulo C. Para nuestro caso, el ángulo C corresponde al ángulo de 90 grados y lo estamos denotando con un pequeño cuadrado. Esto nos está indicando que se trata de un ángulo recto, que este ángulo mide 90 grados. Y por consiguiente, el lado que está enfrente de él corresponde al lado C minúscula. De esta forma, nosotros estamos comprobando la existencia de 3 ángulos y 3 lados para este triángulo. Para cada uno de sus lados vamos a tener nombres específicos. Y estos nombres son, para el lado más largo, en este caso, este lado largo,
que corresponde al lado opuesto del ángulo recto y que para este triángulo en especial está denotado como C minúscula, se le da el nombre de hipotenusa. Y para los dos lados más cortos que forman el triángulo se les da el nombre de catetos. Por consiguiente, todos los triángulos rectángulos están formados por dos catetos y una hipotenusa. Esto es exclusivo para triángulos rectángulos, este nombre. Estos dos nombres solamente son aplicables a los triángulos rectángulos. Para que nosotros lleguemos a establecer el teorema de Pitágoras, vamos a ver una forma muy rápida, muy sencilla e intuitiva de cómo establecer este teorema de Pitágoras para que nunca se nos olvide. Para eso, bueno, tengo una figura que ustedes están observando aquí en la diapositiva. Es una figura donde hay tres cuadrados de diferentes medidas y están unidos de tal forma que en la parte central, si ustedes ven, hay un triángulo rectángulo, ¿sí? Este triángulo rectángulo tiene unas medidas determinadas para cada uno de sus lados. Por ejemplo, este lado, que como ustedes pueden observar se trata de un cateto, es un lado corto, mide 4 unidades. Después tenemos el otro cateto que mide 3 unidades y posteriormente el lado más largo, que se llama hipotenusa, está formado por 5 unidades, es decir, su longitud son 5 unidades. Sobre cada uno de sus lados, vean, tenemos un cuadrado. Cada uno de estos cuadrados tiene la misma medida que los lados. Para el lado que mide 4 unidades de longitud, estamos viendo que se forma un cuadrado con 16 unidades de área. ¿Cómo sabemos que son 16 unidades de área? Porque estamos contando los cuadritos que forman este cuadrado. Para el lado que mide 3 unidades de longitud, se forma un cuadrado de 9 unidades de área. Y para el cuadrado que se encuentra sobre la hipotenusa y que mide 5 unidades de lado, se forma un cuadrado de 25 unidades cuadradas, ¿sí? Observen ustedes, vean qué más pueden aportar con relación a esta imagen y por favor sus comentarios en la parte de comentarios que se encuentra al final del video. Bueno, espero que hayan observado detenidamente la imagen y que se hayan dado cuenta de todas las características que tenía esta imagen, porque ahorita los vamos a comentar. Si ustedes vieron, retomando el triángulo que se encuentra en la parte central de los cuadrados, tenemos un triángulo cuyas medidas eran 3 y 4 unidades de los catetos, y en la hipotenusa teníamos una longitud de 5 unidades. Para el lado cuya longitud era 4 unidades, se generaba un cuadrado de 16 unidades de área. Este era el área del cuadrado. Para el lado que medía 3 unidades, se genera un cuadrado de 9 unidades de área. Para la hipotenusa, cuya longitud eran 5 unidades, se genera un cuadrado de 25 unidades de área. Si yo escribiera esto en forma de una igualdad, veríamos lo siguiente. Si yo tengo 9 unidades de área más 16 unidades de los dos catetos, sumando ambas cantidades me da 25 unidades de área que corresponde al cuadrado que se forma en la hipotenusa. Si ustedes observan también, este 9 surge o lo podemos expresar como 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo elevo 3 al cuadrado, estoy obteniendo el área de un cuadrado, y en este caso sería 9. ¿Cómo se obtiene el área de un cuadrado? Si ustedes recuerdan, el área del cuadrado es lado por lado, o de otra forma, lado al cuadrado. Por lo tanto, el área del cuadrado se obtiene multiplicando 3 por 3, que corresponde a 9. Por consiguiente, puedo escribir el 9 como 3 al cuadrado y el 16 como 4 al cuadrado. El 25 también puede ser escrito como 5 al cuadrado. Vean qué importante es escribir esta igualdad en forma de cuadrados. ¿Por qué?
porque de aquí surge lo que nosotros vamos a conocer como teorema de Pitágoras. Si ustedes trataran de expresar esta igualdad en forma común, podríamos decir que el cuadrado, que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Acuérdense que estas dos medidas corresponden a los catetos y el 5 corresponde a la medida de la hipotenusa. De esta forma, nosotros estamos estableciendo en una forma sencilla e intuitiva el enunciado completo del teorema de Pitágoras. Continuando con la explicación, ya nosotros en la igualdad pudimos establecer el enunciado del teorema de Pitágoras. Ahora solo nos resta escribirlo. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto nosotros lo vimos con números. Decíamos que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado era igual a 5 al cuadrado. Esta era la igualdad que nosotros habíamos establecido, pero si en lugar de utilizar números utilizo la notación con letras que ya les había explicado y mencionamos que este es el ángulo A, por lo tanto, este sería el lado A. Vean, es el lado que está enfrente del ángulo A. Si este es el ángulo B, el lado que está enfrente corresponde al lado B minúscula. Si este es el ángulo C, el lado que está enfrente corresponde al lado C minúscula. Si yo sustituyo los números por letras, vamos a ver qué es lo que pasa. El lado que medía 3 unidades corresponde al lado B. Entonces puedo escribir B al cuadrado. El lado que correspondía a 4 unidades está denotado como A, por lo tanto puedo sustituir más A cuadrada. Y esto es igual a 5 al cuadrado, pero el lado que mide 5 unidades está representado por C. Por lo tanto, puedo escribir C al cuadrado. Si queremos ser más exigentes y ordenamos de acuerdo al alfabeto, podríamos poner que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Esta es la representación del teorema de Pitágoras. Si lo que nosotros estamos buscando en el problema es la hipotenusa, la igualdad que vamos a emplear es esta, la que corresponde al teorema de Pitágoras. Recuerden que puede ser escrita de esta forma o bien puedo escribirla primero como C cuadrada, A cuadrada más B cuadrada. ¿Qué es lo que hice aquí? Únicamente les di la vuelta a la ecuación, no modifiqué signos y estoy pasando únicamente, estoy cambiando el orden de ambos miembros de la igualdad. Entonces, ustedes la pueden tener así o la pueden tener de esta forma. Si lo que nos interesa a nosotros no es la hipotenusa, sino es un cateto, entonces lo que tendría que hacer es despejar cualquiera de los dos catetos que yo estoy buscando y pasar el otro cateto hacia el segundo o primer miembro de la igualdad, dependiendo dónde esté ubicado, con la operación contraria. Por lo tanto, si yo busco A cuadrada, esta A cuadrada quedaría como una incógnita que voy a buscar y la B la paso del lado contrario. En este caso, B está sumando. Cuando yo considero a B en la otra parte o en el otro miembro de la igualdad, estaría considerando la operación contraria. Por consiguiente, me quedaría A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Esto sería si a mí lo que me interesa es el cateto A únicamente.
Si lo que nosotros ahora estamos buscando es el cateto B, lo único que vamos a hacer es pasar esta A, que está sumando aquí, la vamos a pasar con la operación contraria al segundo miembro de la igualdad. Por lo tanto, nos quedaría B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. ¿Sí? Esto es para encontrar el cateto B. Nada más aquí, recuerden que es tanto la hipotenusa al cuadrado como los catetos al cuadrado lo que estamos calculando al hacer esta operación. Aquí en esta diapositiva podemos ver formalmente ya el enunciado del teorema de Pitágoras y podemos ver la representación utilizando literales, ¿sí? Recuerden que siempre la suma del cuadrado de los catetos nos va a dar el resultado de la hipotenusa al cuadrado. Y aquí lo podemos ver a través de literales. Bueno, vamos a aplicar lo que ustedes aprendieron del teorema de Pitágoras en la solución de un ejercicio. Vamos a aplicar lo que ustedes ya aprendieron del teorema de Pitágoras y para eso vamos a resolver un ejercicio muy sencillo. Está aquí en la diapositiva y vamos a leerlo. Dice, el siguiente triángulo rectángulo tiene unos catetos que miden lo que se indica en la figura. Ustedes lo pueden observar aquí. Pues son los lados que forman el ángulo recto. Calcula el lado que falta. Es decir, ya nos están aclarando que se trata de un triángulo rectángulo, nos está diciendo las medidas de los dos catetos y nos dice que son catetos porque son los lados que forman el ángulo recto. Por lo tanto, solamente nos falta calcular el valor de la hipotenusa. Ustedes pueden hacer su cálculo antes de que vean el resultado y si gustan también pueden dejar sus comentarios al final del video. Como ustedes ya leyeron, se trata de un triángulo rectángulo en el que nos están dando dos lados como dato. Estos dos lados corresponden a los catetos, nos los está diciendo el problema, dado que son los dos lados que forman al ángulo recto. La medida de esos dos lados es 12 y 16 unidades. ¿Sí? Y lo estamos ahorita representando, ya les pusimos las letras correspondientes, de tal forma que el cateto que mide 12 unidades lo llamamos B, al cateto que mide 16 unidades le llamamos C y a la hipotenusa la llamamos A. ¿Sí? Siguiendo esta notación vamos a ver cómo quedaría la expresión o igualdad que nos va a servir para encontrar el valor de la hipotenusa. Recuerden que el teorema de Pitágoras nos decía, la suma del cuadrado de los dos catetos corresponde al cuadrado de la hipotenusa, y aquí lo estamos viendo en la igualdad ya planteada. Es decir, a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. ¿Sí? Basta hacer la sustitución, sabemos que b corresponde al valor de 12 unidades, y que C corresponde al valor de 16 unidades. Por lo tanto, si yo elevo al cuadrado 12 y 16, voy a obtener el siguiente valor. Para el cuadrado de 12, 144. Para el cuadrado de 16, 256. Si yo hago la suma de estas dos cantidades, veremos que el resultado es 400. Pero lo que me están pidiendo es el valor de la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado. De acuerdo a la expresión del teorema de Pitágoras, lo que yo obtengo es el cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué tendría que hacer para encontrar el valor de la hipotenusa? No al cuadrado, solamente la hipotenusa. Bueno, tendría que aplicar la operación contraria al cuadrado, y aquí lo vemos, la operación contraria al cuadrado es una raíz cuadrada, por lo tanto, el valor de C corresponderá a la raíz cuadrada de 400. Si ustedes recuerdan, la raíz cuadrada de un número es aquella cantidad que multiplicada por sí misma dos veces nos da el valor que tenemos en la raíz. Aquí queremos la raíz cuadrada de 400, es decir, tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo dos veces nos dé 400. El número que cumple con esta condición es 20. Por lo tanto, podemos decir que el valor de la hipotenusa es 20 unidades. ¿Sí? Aquí, en la parte inferior, les estoy haciendo la representación del teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa quitándole ya el cuadrado. Es decir, nosotros habíamos visto que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada, pero si yo quiero el valor de a únicamente, lo puedo calcular como está
la siguiente expresión, donde nos dice que el valor de A sin el cuadrado corresponde a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Para concluir, se queda una serie de ejercicios en los que ustedes pueden aplicar el teorema de Pitágoras, pueden aplicar todo lo que vimos en la clase de hoy. Al final del video, en los comentarios, ahí estará una serie de ejercicios. También los pueden consultar en su antología en la página 37 y 38. Ustedes pueden elegir y pueden resolver aquellos ejercicios que más se les faciliten. Si tuvieran alguna duda, favor de indicarlo en los comentarios del video. Espero que les haya gustado, que estén muy bien, cuídense mucho. Cualquier comentario, por favor, al final del video. Les agradezco su atención.